La primera vez que Javier supo que algo no iba bien fue cuando el ascensor se detuvo en el tercer piso y su mujer no salió de él. Yo estaba dentro. Con Marcos. Y no lo vio todo, pero vio suficiente. El ascensor de nuestra oficina lleva meses dando problemas. A veces se detiene entre pisos y se queda ahí, como si el edificio quisiera darnos una segunda oportunidad para arrepentirnos. Ese día, por alguna maldita razón, justo cuando Marcos me acariciaba la cintura y yo no me apartaba, ni quería, se abrió la puerta un instante. Tercero. Y ahí estaba Javier. Con la mochila del gimnasio colgada del hombro y esa cara de quien no espera encontrarse a su mujer entre las manos de otro. Marcos reaccionó más rápido que yo, se apartó como si le hubieran echado ácido. Yo me giré de golpe, el corazón en la garganta, y la cara ardiendo de vergüenza. Pero era tarde. Javier nos había visto. O al menos, había visto lo suficiente como para que algo se rompiera en su cara. La puerta del ascensor se cerró de nuevo, como si nada hubiera pasado. No bajé. Me quedé paralizada, las piernas temblando, con la mirada fija en los botones iluminados. Ni siquiera sabía por qué Javier estaba en mi trabajo. Luego supe que había venido a recogerme por sorpresa, que había terminado antes en el gimnasio y pensó en invitarme a cenar. ¡Qué ironía! El resto del trayecto hasta el portal fue un infierno. Ni Marcos ni yo dijimos una sola palabra. Cuando por fin bajé, él se fue en dirección contraria sin mirar atrás. Y yo me quedé sola. Bajo la lluvia. Como en una de esas películas cutres donde todo se va al carajo en cámara lenta. Pero esta no era una película. Era el principio del final de mi matrimonio. Javier no dijo nada esa noche. Ni un reproche, ni una mirada acosadora, ni una pregunta. Cenamos en silencio, los dos niños contando cosas del colegio que ninguno de los dos estaba escuchando. Yo serví la tortilla como si tuviera la cabeza en otra casa y él comió como si estuviera en otro país. No sé cómo aguantó, pero lo hizo. Y cuando terminamos, recogió los platos y se encerró en el despacho. Ni una palabra. Nada. Dormimos en la misma cama, pero separados por una distancia que no se mide en centímetros. Me di la vuelta hacia él 2 veces durante la noche, esperando que dijera algo, que me empujara o que me insultara, algo que me diera una pista de lo que estaba pasando por su cabeza. Pero él dormía, o fingía dormir, con la espalda hacia mí. Y yo me quedé con los ojos abiertos hasta que amaneció. El día siguiente fue aún peor. Yo tenía que ir a trabajar y no sabía si Marcos iba a aparecer. No sabía si Javier había entendido exactamente lo que vio. Quizás pensaba que solo fue un malentendido, un momento incómodo, o tal vez sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y simplemente estaba planeando algo. Esa idea me dio más miedo que cualquier grito. Javier no era impulsivo, nunca lo fue. Era de los que pensaban todo, lo masticaban hasta que sabían exactamente qué hacer. Y eso lo hacía mucho más peligroso. Cuando llegué a la oficina, Marcos ya estaba allí. Evitó mirarme, evitó hablarme, evitó respirar a menos de 3 metros de mí. Me pareció cobarde, pero no podía culparlo. En el fondo, yo estaba igual. Me pasé toda la mañana trabajando mecánicamente, cometiendo errores tontos y revisando los mismos correos una y otra vez. Tenía el estómago cerrado, como si algo muy pesado estuviera a punto de caerme encima y yo ya lo supiera. A mediodía recibí un mensaje de Javier. Solo ponía, hoy recojo yo a los niños. Tú quédate en casa. Tenemos que hablar. No usaba puntos, no usaba emojis, no usaba nada que pudiera suavizar el mensaje. Sentí un escalofrío. Volví a casa temprano. Me cambié de ropa, me senté en el sofá, me levanté, volví a sentarme.
Cada ruido en el pasillo me hacía saltar del sofá como si estuviera esperando una sentencia. Y cuando por fin escuché la llave girar en la puerta, quise salir corriendo, pero ya no había nada que pudiera evitarse. Los niños entraron corriendo primero, dejando las mochilas en el suelo. Javier entró detrás, los ojos fijos en mí por primera vez desde lo del ascensor. Me dijo con voz firme: «Iré al cuarto a hacer los deberes. No molestéis». Cuando se quedaron solos, se sentó frente a mí, sin quitarse ni la chaqueta. Yo no sabía por dónde empezar. Ni siquiera sabía si tenía derecho a decir algo. Lo miré esperando que él tomara la iniciativa. Lo hizo. «¿Qué coño fue eso, Laura?». No gritó. Lo dijo con una calma tan fría que dolía más que cualquier insulto. Yo tragué saliva y traté de ordenar algo en mi cabeza. «No pasó nada», empecé, pero él me interrumpió. «No me tomes por idiota. Te vi. No tengo que ver más para saber que algo hay». «¿Cuánto tiempo?». «Javier, no es lo que crees». «¿Cuánto tiempo?», repitió sin subir el tono. No supe qué responder. Si decía la verdad, sería devastador. Si mentía, lo sabría. Opté por una respuesta intermedia, inútil, cobarde. «Hace poco, unas semanas». Él se rió, una risa seca, fea. «¿Semanas? ¿Y ya estás dejándote tocar en el ascensor como si fuera una adolescente con su primer novio? No me toques así, no es justo». «¿Justo? ¿Tú me hablas de justicia? ¿Después de lo que vi?». Me callé. No tenía argumentos. Lo había traicionado y lo sabía. Y lo peor era que, en el fondo, parte de mí se estaba arrepintiendo por el resultado, no por el acto. Esa parte de mí que sentía que merecía más que una vida correcta, más que cenas calladas y cumpleaños organizados al milímetro. Esa parte que había dejado entrar a Marcos no porque fuera especial, sino porque yo necesitaba sentirme otra vez viva, deseada, elegida. Javier me miró durante un rato largo sin decir nada. Se levantó, fue a la cocina y volvió con una carpeta. La dejó sobre la mesa. «Esto es el borrador del acuerdo de separación. He hablado con una abogada. No quiero gritos, no quiero escándalos, no quiero peleas por los niños. Pero no quiero seguir viviendo contigo. Y no quiero que me mires como si fueras tú la víctima». Yo me quedé helada. «¿Ya tenías todo esto preparado?». «Te dije que lo vi todo. No soy estúpido. Sabía que si no hacías nada, ibas a hacerlo. Y si ya lo habías hecho, no ibas a confesar. Así que me adelanté». «¿Me estás echando?». «No. Te estoy mostrando el camino. Puedes quedarte en la casa, ya veremos cómo lo resolvemos, pero mi decisión está tomada». Lo miré con los ojos llenos de lágrimas, pero él ni parpadeó. «¿No me vas a dejar explicarte nada?». «No quiero tus explicaciones. Tu silencio cuando te vi fue todo lo que necesitaba saber». Se fue al cuarto de los niños y cerró la puerta detrás de él. Y yo me quedé en el sofá, con la carpeta en las manos, el corazón deshecho y una certeza brutal. Había cruzado una línea y ya no había vuelta atrás. Las noches siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, no hubo portazos, y eso fue lo peor. Javier se volvió meticuloso, casi metódico. Despertaba antes que yo, preparaba el desayuno para los niños sin hacer ruido, les ayudaba con los deberes, y después se marchaba de casa sin mirarme. Cuando regresaba por la tarde, ya tenía todo previsto, compraba lo justo, hacía las tareas necesarias y volvía a desaparecer en su despacho o en el dormitorio de los niños para pasar tiempo con ellos. Yo me había convertido en un mueble más. No me hablaba, no me insultaba, no me preguntaba nada.
Esa indiferencia fue 1000 veces más dolorosa que cualquier discusión. Intenté varias veces romper ese silencio. Le mandé mensajes, le dejé notas en la cocina, incluso traté de abordarlo mientras se leía en el sofá, pero cada vez me encontraba con la misma pared. No respondía a los mensajes, ignoraba las notas y me miraba con el mismo rostro impasible cuando intentaba iniciar una conversación. Solo una vez me dijo algo: esto no es un castigo, es distancia. La necesitabas, ¿no? Me dejó congelada. No supe qué decir. Lo peor era que él tenía razón. Durante meses me había quejado del aburrimiento, de la rutina, de la falta de atención, pero ahora que tenía toda la atención retirada, lo único que quería era que me hablara, aunque fuera para decirme que me odiaba. La carpeta seguía en la mesa, cerrada, sin firmas. Ni él la presionó ni yo la toqué. Estaba ahí como un símbolo de lo que venía, una amenaza sorda que colgaba sobre nosotros como si el futuro ya estuviera decidido. Yo no sabía qué hacer. No sabía si tenía que rogarle perdón, si debía justificarme o si simplemente debía aceptar la derrota. Todo lo que intentaba decirse me quedaba corto o sonaba falso. Él lo sabía todo, o al menos todo lo que había visto, y no parecía tener interés en saber más. Y esa frialdad me estaba destrozando. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde, cuando recibí una llamada de mi madre para decirme que Javier había ido a verla. Él nunca lo hacía. No eran cercanos. La relación con mi familia era cordial, pero nada más. Sin embargo, esa tarde él fue y se sentó a hablar con ella durante casi una hora. Yo me enteré cuando mi madre, algo preocupada, me preguntó directamente si estábamos separándonos. Me dijo que Javier no le contó muchos detalles, pero que lo había visto serio, frío, como si ya no tuviera nada que perder. Le dijo que en breve íbamos a tomar caminos distintos y que necesitaba que ella lo supiera para que no se viera sorprendida después. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó el sábado por la mañana, cuando recibí un correo del colegio de los niños informando que Javier había solicitado formalmente cambiar los contactos de emergencia y poner a su hermana como segunda responsable en lugar de mí. No me lo consultó, no me lo dijo, simplemente lo hizo. Fui hasta su despacho con el correo impreso en la mano y le exigí explicaciones. No me gritó. Me miró como quien mira a una persona con la que ya no comparte nada y solo dijo: no quiero que los profesores te llamen a ti por algo que yo puedo resolver mejor. No quiero que interfieras. ¿Interferir? Son mis hijos también, Javier. Lo sé. Pero eso no significa que te quiera cerca cuando hay un problema. No puedes borrarme así. No lo estoy haciendo. Estás aquí. Pero ya no confío en ti. Y no pienso dejar que tus decisiones sigan afectando lo poco que todavía puedo proteger. Me quedé callada, pero dentro sentí que la rabia subía a un punto en el que ya no podía más. Me marché de la casa esa tarde por unas horas, sin destino claro, caminando por la ciudad como si estuviera buscando algo que ni yo misma entendía. Cuando regresé, encontré a los niños viendo una película en el salón y a Javier en el balcón, fumando. Hacía años que no lo veía con un cigarro. Me acerqué y me apoyé en la puerta. No vas a perdonarme, ¿verdad? No. Ni siquiera quieres saber por qué. No. ¿Y eso es todo? ¿Qué más quieres? Me mentiste. Me usaste como colchón emocional durante años y cuando necesitaste sentirte especial buscaste a otro sin pensar en nadie. No necesitas explicarme nada. Todo lo que necesitaba saber ya lo sé. Me giré y entré al salón sin decir nada más. Esa noche me acosté temprano, esperando que la mañana trajera algo de claridad. No fue así. El domingo al mediodía, mientras los niños estaban en casa de su tía, Javier me entregó una hoja. Era una lista. Había apuntado fechas, lugares,
movimientos bancarios, horarios. Todo encajaba. Él no solo había sospechado, había investigado. Lo había reconstruido todo sin decírmelo. Yo estaba en shock. ¿Te adelantaste? Claro que sí. Me hiciste perder años de vida creyendo en algo que no era real. No iba a darte también el beneficio de la duda. Tengo todo lo que necesito. No quiero venganza, Laura. Pero tampoco quiero justicia. Quiero paz. Y tú no puedes dármela. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a ver. Y se fue a dar un paseo. Tranquilo. Como si acabara de decir que iba a comprar pan. Y ahí supe que lo que venía no iba a ser una separación simple. Lo que venía era otra cosa. La venganza de Javier no llegó como yo esperaba. No hubo gritos públicos, no hubo publicaciones en redes sociales, ni tampoco escenas de celos o de humillación frente a los niños. No era ese tipo de hombre. Eso lo sabía desde el principio. Lo que no sabía era que podía ser tan frío, tan calculador, tan meticuloso para destruirme sin siquiera tocarme. Todo empezó el lunes siguiente, cuando llegué a la oficina y me encontré con una carta sobre mi escritorio. No tenía remitente, pero al abrirla, supe que venía de él. Era una copia impresa de una conversación entre Marcos y yo, sacada de mis propios correos, con fechas, horas y detalles precisos. Había párrafos resaltados, como si alguien los hubiera analizado con detenimiento. Y al final de la hoja, una nota escrita a mano, para que veas que no me subestimes. Esto es solo el principio. Me quedé inmóvil. No entendía cómo había tenido acceso a eso. Tenía mi contraseña, mi ordenador era privado, y aún así, ahí estaban esas palabras. Una de las frases resaltadas era una que yo había escrito una noche tonta, en la que le decía a Marcos que a veces sentía que mi vida con Javier era como vivir con un compañero de piso educado, pero sin alma. Leerlo ahí, fuera de contexto, impreso y con tinta azul sobre el papel, fue como tragar un puñado de piedras. Sentí vergüenza, rabia, miedo y sobre todo, incertidumbre. Si había conseguido eso, ¿qué más tenía? A los 2 días, otra sorpresa. La directora de la agencia me pidió que pasara a su despacho. Me dijo que habían recibido un correo anónimo con documentos adjuntos. En ellos se detallaban mensajes, citas, conversaciones y capturas de pantalla que insinuaban una relación impropia entre Marcos y yo, con potencial de conflicto ético dentro del entorno laboral. No me acusó de nada, pero su rostro lo decía todo. Dijo que por el momento no habría sanciones, pero que debía evitar todo contacto innecesario con Marcos hasta que se aclarara la situación. Me preguntó si tenía algo que decir. Negué con la cabeza, porque ya no sabía qué versión de la verdad tenía sentido contar. Cuando salí de la oficina, fui directa al baño. Cerré la puerta del cubículo y me senté en el inodoro sin saber si debía llorar, gritar o simplemente desaparecer. En vez de eso, respiré hondo y pensé. Javier no quería destruir mi imagen en público, quería quitarme el suelo. Y lo estaba logrando. Me estaba aislando, haciendo que todo lo que yo creía estable se volviera inestable. Mi trabajo, mi entorno, mi tranquilidad, todo lo estaba desmoronando sin romper una sola ley, sin levantar la voz, sin tocarme. Al llegar a casa esa noche, lo encontré sentado en el sofá, viendo una película con los niños. Se reían. Comían palomitas. Yo entré como una invitada que llega sin ser anunciada. Ni siquiera me miraron. Me encerré en la cocina con la intención de preparar algo para mí, pero no tenía hambre. Escuchaba sus risas desde el pasillo y me sentía fuera de lugar. Como si ya no perteneciera a esa casa. Cuando la película terminó, los niños subieron a ducharse y Javier se quedó en el sofá. Me acerqué, no por valentía, sino porque necesitaba entender hasta dónde pensaba llegar.
Fuiste tú, ¿verdad? Le pregunté sin rodeos. Sí. ¿Vas a seguir? No he terminado. ¿Qué quieres? ¿Que me echen? Eso depende de ti. Si quieres conservar algo de lo que queda, vas a tener que asumir lo que hiciste. No solo conmigo, sino con todo lo que estaba alrededor. ¿Y tú? ¿Vas a asumir algo? Ya lo asumí. Asumí que viví con una mujer que no me quiso como yo pensaba. Que no fue sincera ni siquiera cuando tuvo la oportunidad de decirme la verdad. Que cuando se le enfrentó, lo único que hizo fue mentir, minimizar, justificar. No soy una criminal. No. Solo eres una egoísta. Pero no te preocupes, no voy a arrastrarte por el barro. No es mi estilo. Lo que voy a hacer es retirarte las cosas que usaste como excusa para no irte. ¿Qué cosas? Comodidad, imagen, estabilidad. Todo eso se acabó. ¿Y los niños? Los niños no van a ser parte de esto. Pero vas a tener que explicarles tú misma por qué todo cambió. Yo no pienso mentirles. Cuando pregunten, voy a decirles que mamá quiso una vida diferente, y que ahora la tiene. Después de esa conversación, lo entendí todo. Javier no quería arruinarme socialmente, ni hacerme daño físico. Lo que quería era que me enfrentara con todo lo que había creado y que lo hiciera sola. Y lo más efectivo de su plan era que no dejaba huellas. Todo lo que hacía parecía una consecuencia natural. Yo me había destruido sola, él solo estaba quitando los colchones. Esa semana, me llegó una notificación del banco, la cuenta conjunta había sido cerrada, y mi nombre ya no figuraba como autorizada en la suya. No había bloqueos, no había violencia, solo decisiones legales, secas y precisas. Me había adelantado con todo. Incluso la custodia compartida ya estaba en borrador, con fechas, horarios y propuestas claras. Todo sin una sola pelea. Todo limpio, eficiente, sin ruido. Exactamente como él era. Lo que no esperaba era lo que hizo después, algo que me dejó paralizada, algo que ni siquiera un abogado habría previsto. Y eso fue lo que terminó de romperme. El golpe final llegó un miércoles por la noche. Habíamos pasado todo el día sin cruzar palabra, como ya era costumbre. Los niños estaban dormidos y la casa en silencio. Yo estaba en el dormitorio, con el portátil abierto pero sin hacer nada. Javier entró sin tocar la puerta, lo que era raro en él. Llevaba en la mano una carpeta negra. Se sentó en el borde de la cama, sin mirarme directamente. Me la tendió. Fírmalo. La carpeta contenía un acuerdo de separación redactado con una precisión quirúrgica. No había rastro de emoción en esas páginas, solo listas, horarios, porcentajes y decisiones logísticas. Custodia compartida, residencia alterna semanal, reparto de bienes proporcional según aportes, desvinculación financiera total. Nada que pudiera interpretarse como castigo, pero tampoco había espacio para negociación. Era claro que no lo había escrito en una noche. Lo había planeado desde el momento en que me vio en el ascensor con Marcos. Y ahora lo ponía sobre la mesa como quien entrega el acta de defunción de algo que una vez funcionó. Lo hojeé en silencio, leyendo por encima algunas cláusulas. Estaba todo. Incluso una parte donde se anticipaba que, si alguno iniciaba una nueva relación formal en los siguientes 12 meses, se debía notificar al otro por respeto a los hijos. Hasta en eso pensó. Me miró con calma mientras yo leía, sin presión, pero sin dejarme espacio para pensar que había marcha atrás. ¿De verdad vas a hacerlo así? Le pregunté sin levantar la voz. Ya lo estoy haciendo. ¿No te importa nada entonces? Me importó durante muchos años. Pero hay un punto en el que ya no se puede más. Este es ese punto.
No quieres ni intentarlo. ¿Intentar qué? ¿Creer en ti otra vez? ¿Esperar que un día me mires y no pienses en otro? No fue por eso. No fue que no te miraba. No me lo digas. No quiero escuchar otra excusa. No quiero que digas que fue por mí, por mi rutina, por mi silencio. No me digas que te sentías sola. No quiero escuchar el catálogo de frases que usan todos para justificar algo que hicieron porque quisieron. Fue un error. No fue un error. Fue una decisión. Me quedé en silencio porque no tenía con qué responderle. Tenía razón. Lo que hice no fue un accidente ni una confusión. Fue algo que elegí hacer. Nadie me empujó. Nadie me obligó. Yo misma lo busqué. Y él lo sabía. Me levanté y caminé por la habitación con la carpeta en la mano, sintiendo que el cuerpo me pesaba el doble. No quiero que los niños me odien. No lo harán. Pero tampoco los vas a engañar. No pienso hablarles mal de ti. No quiero eso. Solo quiero que no les mientas. Diles que esto pasó porque tú decidiste otra cosa, y yo también decidí no permitirlo. ¿Y tú qué les vas a decir? La verdad. Sin adornos. Van a sufrir. Ya están sufriendo. Aunque no lo digan. No son tontos. Saben que algo se rompió. Y saben que no fui yo el que lo rompió. Me senté en la cama. No podía más. Tenía la garganta cerrada. Todo se me juntó en ese momento. El miedo, la culpa, la tristeza, la sensación de haberlo perdido todo por una estupidez. Las lágrimas me salieron sin permiso. Me cubrí el rostro con las manos, sin hacer ruido, llorando como una niña sola en la escuela. Javier no se acercó. No dijo nada. Solo esperó. Cuando me calmé, levanté la cabeza y lo miré. ¿De verdad no queda nada? Queda el respeto por nuestros hijos. Y eso es suficiente para no convertir esto en un campo de batalla. ¿Y tú? ¿Vas a seguir adelante como si nada? No. Pero voy a seguir. No tengo otra opción. ¿Hay alguien más? No, y aunque lo hubiera, no tendría que darte explicaciones. Lo que había entre nosotros ya no existe. No sé cómo arreglar esto. No puedes. Solo puedes asumirlo. No sé vivir sin ti. Pues vas a tener que aprender. Se levantó y salió del cuarto. Me dejó sola con la carpeta sobre el regazo. Pasé el resto de la noche despierta, leyendo cada línea del acuerdo, intentando encontrar algo que pudiera reabrir la conversación, un error, una grieta, una puerta abierta. Pero no había ninguna. Era definitivo. A las 5 de la mañana, me levanté, busqué un bolígrafo y firmé. Lo dejé sobre su escritorio, volví al dormitorio y me metí en la cama. Cuando desperté, él ya no estaba. Había salido con los niños. No me dejó nota, ni mensaje, ni pregunta. Solo su ausencia. Esa fue nuestra última conversación real. Después de eso, todo fue correo electrónico, mensajes por temas de horarios, comunicaciones cordiales. Nunca más volvimos a hablar de nosotros. La separación se formalizó 3 semanas después de aquella conversación. No hubo juicio, no hubo conflicto legal, no hubo discusión sobre términos. Estaba todo resuelto antes de que el abogado nos pidiera firmar los papeles frente a él. La custodia fue compartida desde el primer día. Los niños pasaban una semana con cada uno. Cuando estaban con Javier, yo me obligaba a ocupar el tiempo con cualquier cosa para no pensar. Cuando estaban conmigo, intentaba no ser demasiado cariñosa ni demasiado estricta, como si cualquier exceso pudiera romper ese frágil equilibrio que me quedaba con ellos. No preguntaban demasiado.
Sabían más de lo que decían. Hablaban poco del padre cuando estaban en casa y hablaban poco de mí cuando se iban con él. Aprendieron a dividir sus emociones. Y yo, por más que lo intenté, no supe qué hacer con las mías. Volví a ver a Marcos una sola vez después de que todo estalló. Fue en la oficina, durante una reunión que no podíamos evitar. No se atrevió a mirarme directamente, solo asentía cada vez que yo hablaba y respondía con frases neutras. Al terminar, pidió el traslado a otra sede. Se fue 2 semanas después. No volvimos a hablar. No hubo despedida. Lo nuestro había sido frágil, superficial, una distracción mal elegida en un momento en el que yo ya no sabía cómo sentirme bien con nada. Él fue solo una excusa para tapar mis propios vacíos. Una excusa cara. Con Javier el trato fue estrictamente logístico. Nombres, horarios, deberes escolares, gastos compartidos. Nada más. Me enviaba los informes médicos de los niños con precisión, me recordaba fechas de reuniones con profesores y cumplía con cada aspecto del acuerdo como si llevara un cronograma militar. Nunca se atrasó con los pagos, nunca se quejó por tener que recogerlos o llevarlos a actividades, nunca habló mal de mí delante de ellos. Pero tampoco me dio ni un segundo de conversación que no estuviera relacionado con algo práctico. Me borró por completo de su vida emocional. Me convirtió en una figura administrativa. Y dolía. Dolía más que cualquier discusión. Porque con cada silencio me confirmaba que había logrado desconectarse de mí de una forma que yo no podía imitar. En las noches sin niños, me quedaba mirando la televisión sin prestar atención, cocinaba sin hambre, caminaba sin rumbo, dormía mal. Mis amigas me preguntaban si quería salir, si quería distraerme, si quería conocer a alguien. Decía que no. No tenía energía para fingir. No estaba triste todo el tiempo, pero tampoco estaba bien. Simplemente existía. Una vez le conté a una compañera de trabajo que lo más difícil no era estar sola, sino saber que la soledad era justa. Que había merecido todo lo que me estaba pasando. Ella no supo qué responder. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré una camiseta de Javier entre mis cosas. No sabía cómo había llegado ahí. Era una de esas que usaba para dormir, vieja y descolorida. La guardé en una bolsa, pero no pude decidir si tirarla, devolverla o quedármela escondida en el fondo del armario. Durante días estuvo ahí, doblada con cuidado, como si esa camiseta tuviera la respuesta a todo lo que no podía entender. Finalmente, la dejé dentro de una caja, junto con otras cosas que me recordaban momentos que ya no existían. No por nostalgia, sino por necesidad de orden. Los niños, con el tiempo, se adaptaron mejor que yo. Se volvieron más independientes, más organizados, más serenos. A veces pensaba que esa ruptura les había enseñado más que cualquier lección. Y también me habían enseñado a mí. Me di cuenta de que no podía seguir arrastrándome emocionalmente, que tenía que poner en orden mi vida aunque fuera solo para no transmitirles más culpa, más tristeza, más desorden. Empecé a ir a terapia. No lo anuncié, no lo comenté con nadie. Solo iba, hablaba, lloraba cuando era necesario, escuchaba y tomaba notas mentales. No me cambió la vida de golpe, pero me hizo ver con claridad cosas que no había querido mirar antes. Me ayudó a dejar de ver a Javier como el único eje de mi estabilidad. Me enseñó a aceptar mi responsabilidad sin convertirla en castigo permanente. Un día, después de dejar a los niños en casa de Javier, me atreví a quedarme 5 minutos más en el portal. Toqué el timbre. Salió él. No me pidió que pasara. Solo quería decirte que estoy haciendo lo posible por mejorar, dije, sin saber bien por qué. Me miró serio, como quien escucha algo que no cambia nada. No necesitas decirme nada. Lo sé.
Solo quería que lo supieras. Lo sé también. Asentí. No había nada más que agregar. Bajé la vista y me fui. No sentí alivio, ni dolor, ni redención. Solo sentí que eso era lo que había. Ni más, ni menos. Lo que quedaba. Meses después, recibí una invitación para una reunión escolar donde ambos padres debían asistir. Fui puntual. Cuando llegué, Javier ya estaba ahí. Se sentó al lado mío como si no hubiera pasado nada. Durante toda la reunión no intercambiamos palabras personales. Al salir, caminamos juntos unos metros. Los niños iban adelante, hablando entre ellos. Y por un instante, sentí que habíamos logrado algo. No el perdón, no la reconciliación, no la paz. Pero sí una especie de equilibrio. Y eso ya era más de lo que esperaba. Nunca volví a enamorarme. No por miedo, ni por trauma. Simplemente no tuve prisa. Aprendí que hay cosas que uno pierde y no recupera, pero también hay otras que uno aprende a construir desde cero. Mi vida no fue mejor después de todo esto, pero fue más real. Aprendí que las decisiones cuestan. Y que nadie está exento de pagarlas. Yo ya pagué las mías. Y ahora camino más lento, pero con los ojos abiertos.